Hola, en esta oportunidad, como expresamos en el título, buscaremos abordar lo que es la posmodernidad y responder la interesante pregunta de por qué se habla tanto sobre la posmodernidad hoy por hoy en Latinoamérica. Para ello, este video estará dividido en tres secciones. En primer lugar, realizaremos un versus, un cara a cara, entre las principales características de la modernidad y de la posmodernidad. En segundo lugar, analizaremos la transición que hemos tenido desde la época moderna hacia la posmoderna. Para ello, nos apoyaremos en una de las obras más emblemáticas sobre esta cuestión, Ética Postmoderna, del sociólogo polaco-británico Zygmunt Bauman. Para finalmente, en tercer lugar, responder a la pregunta de por qué se habla tanto sobre la posmodernidad hoy por hoy en Latinoamérica. En esta primera parte, referente a la modernidad, es preciso señalar que esta comienza con la Ilustración, en los siglos XVII y XVIII, y se extiende hasta la Primera Guerra Mundial en el siglo XX. La modernidad podría resumirse con la siguiente frase: pienso, luego existo, de René Descartes. De esta manera se manifiesta la preponderancia de la razón para la modernidad. Y es fundamental señalar que la modernidad funcionaba y se estructuraba a través de los grandes relatos o las metanarrativas, que consistían en discursos con pretensiones de validez universal cuyo objetivo es estructurar la realidad de manera general. Y el gran metarrelato de la modernidad era el conocimiento objetivo a través de la razón. Y para la difusión de esta realidad era fundamental las figuras de orden y autoridad, quienes comenzaban un proceso enseñándoles a estos hombres a dejar atrás al hombre religioso y así dar paso a una nueva humanidad, en la cual el progreso por intermedio de la razón traería el bienestar. Por su parte, la posmodernidad comienza a fraguarse en el periodo de las posguerras mundiales. Estos eventos hicieron que el ser humano de aquella época verificase que el progreso por intermedio de la razón también podía traer el mal. La posmodernidad, por tanto, se erige como una reacción de desencanto frente a los ideales y valores de la modernidad. Y podría resumirse en la siguiente frase: no existen hechos, sino solamente interpretaciones. A diferencia de la modernidad, la posmodernidad se rige por micronarrativas, es decir, por discursos que buscan explicar parte de la realidad, pero que no tienen pretensiones de validez universal. Todos estos discursos coexisten y se consideran a todos ellos como válidos. Por consiguiente, ya no existe una verdad objetiva, como en la modernidad, sino una pluralidad de verdades. Ya no se busca tanto un conocimiento objetivo, sino lo irracional. Por otro lado, también se critica el orden y la autoridad. Ya no se valora adecuadamente a alguien que busca dirigir completamente tu vida, sino que se busca a alguien con quien compartir el trayecto de la vida. En esta segunda parte, debemos señalar que Zygmunt Bauman entiende a la modernidad como un tiempo de ilusiones, en donde la élite de los filósofos afirmaba que el ser humano tenía la capacidad y el potencial de hacerse a sí mismo, con el objetivo de dejar atrás al hombre religioso. Sin embargo, el ser humano de aquella época no conocía la manera en la cual alcanzar ese potencial. Y es aquí donde ingresan los filósofos de la Ilustración, quienes, por intermedio de los postulados de la razón, ofrecerían el canal a través del cual se daría paso a esta nueva humanidad. De este modo, tendría lugar la formación de un código ético que le permitiría al ser humano saber qué es lo correcto y distinguirlo de lo incorrecto. En concreto, Bauman sostiene: la ética de los filósofos sustituiría la revelación de la Iglesia con la pretensión radical e inexorable de validez universal. Lo expresado hasta aquí produjo dos acontecimientos que nos permiten comprender la transición hacia la posmodernidad. En primer lugar, la modernidad, por intermedio de la razón, buscó controlar al ser humano,
No obstante, en su recorrido evidenció que en un sentido último, la realidad humana no puede controlarse. Un código heterónomo, es decir, un poder impuesto desde fuera del ser, jamás podría resonar con lo profundo de la humanidad. Por consiguiente, inevitablemente tendría lugar una rebelión. De esta manera, Bauman afirma que la posmodernidad revela que la realidad humana es desordenada y ambigua, como son ambivalentes las decisiones morales, a diferencia de principios éticos abstractos. En segundo lugar, se prometía que el progreso por intermedio de la razón acabaría con las profundas problemáticas que ha enfrentado la humanidad a lo largo de su historia, como la pobreza, la desigualdad y los conflictos. Y si bien durante la época moderna tuvo lugar un progreso sin precedentes, debemos destacar que estas problemáticas no se resolvieron a cabalidad. En el siglo XX tuvieron lugar las dos guerras mundiales, que dieron paso a la posmodernidad. Y hoy por hoy estas problemáticas siguen presentando un gran desafío. Por ende, cuando la realidad gime, la ilusión se disipa. De esta manera, para Bauman, la posmodernidad representa una modernidad sin ilusiones, porque el desorden permanecerá. Aceptar esta verdad es ser posmoderno. Luego de lo señalado, en estas dos partes, es preciso ahora responder a la pregunta mencionada en la introducción, y para ello es fundamental atender a dos conceptos relevantes, siendo estos los siguientes: primer mundo y globalización. Cabe destacar que, desde la década de 2010, se ha venido hablando bastante sobre la posmodernidad en Latinoamérica. De cierto modo, considerando lo anterior, pudiésemos pensar que se trata de un fenómeno relativamente nuevo. Sin embargo, como hemos expresado a lo largo del video, esto no es así, puesto que la posmodernidad comienza a fraguarse en el periodo de las posguerras mundiales. Por consiguiente, es un asunto que tiene una larga data, que inclusive sus obras más emblemáticas fueron escritas a fines de la década de los 70, la década de los 80 y la década de los 90, las cuales por su relevancia pasaremos a nombrar brevemente, por orden cronológico. En primer lugar, 1979, tenemos a Jean-François Lyotard, con La condición posmoderna. En esta obra define a la posmodernidad como la incredulidad frente a los metarrelatos. En segundo lugar tenemos 1985, Gianni Battimo, con El fin de la modernidad. Y en 1993 tenemos Ética posmoderna de Zygmunt Bauman, que hemos expresado algunas de sus ideas anteriormente. Si analizamos estas obras, nos percataremos de que responden a un contexto de primer mundo, dado que fueron estos países quienes experimentaron más profundamente las consecuencias de las guerras mundiales y, por tanto, quienes verificaron que el progreso por intermedio de la razón también podía ocasionar destrucción y catástrofes. En estos países, el clamor de la realidad acabó con la ilusión. Por ende, es preciso señalar que la posmodernidad en sus inicios no constituía un fenómeno global. Por lo tanto, para comprender la llegada de la posmodernidad a Latinoamérica es preciso recordar que la modernidad era una sociedad de orden y autoridad, en la cual el comportamiento estaba dictado y delimitado por las autoridades. Por ende, existían fronteras delimitadas y fuertemente marcadas. No obstante, y aquí está lo clave, la intensificación de la globalización en la década de los 90 y de los 2000 propició la ruptura de estas fronteras, y lo que comenzó en el primer mundo se extendió a las demás partes del planeta. Es por ello que, a pesar de ser un fenómeno de larga data, en Latinoamérica comenzó a hablarse de manera relevante sobre la posmodernidad a fines de la década de los 2000, lo cual ha continuado fuertemente hasta la actualidad.